Génesis 41, 33 al 47. Les decía que el miércoles estuve hablando, dentro de esta temática, estuve hablando sobre José. ¿Cuántos recuerdan la predicación de miércoles? José. Hablamos de José porque él es un muy excelente ejemplo de transformación. ¿De acuerdo? Y hemos visto a lo largo de toda esta serie de enseñanzas que muchas cosas, muchas áreas necesitan ser transformadas en nuestra vida, partiendo por nuestra manera de ver las cosas, partiendo por allí. Hermano, nuestra vida no va a ser diferente si nosotros no vemos las cosas de manera diferente. Por eso que Dios pone su palabra, la pone en nuestro interior. Él nos da su palabra para que meditemos en ella, reflexionemos y nos dejemos transformar por su palabra. Entonces, cualquier cambio que haya en nuestro vivir vendrá sobre la base de un cambio de entendimiento. ¿De acuerdo? Les repito eso. Cualquier cambio que venga a nuestra vida va a venir solamente sobre la base de un cambio en nuestro entendimiento. Y la reunión del miércoles yo estuve hablando sobre la vida de José. José debió ser transformado para estar apto para el propósito que Dios tenía con él. Y nosotros ese día aprendimos dos importantes lecciones, entre varias cosas que yo compartí. Había dos grandes puntos o ejes que yo deseaba que ustedes pudieran guardar en sus corazones. Una cosa que aprendimos fue que los padres no deben hacer diferencia entre sus hijos para no crear discordia entre los hijos. Cuando los padres, yo no voy a profundizar el tema, solo quiero recordar, pero cuando los padres hacen diferencia entre sus hijos, eso produce malos resultados entre los hijos, produce problemas. Tal vez el hijo no sea un tipo que alegue o que se queje. Recuerde que la personalidad de nuestros hijos es tan distinta una de otra. Un hijo es extrovertido, dice todo, muestra todo con su cara. Cuando no le gusta algo, replica, se queja, ¿verdad? Lo dice. Pero hay otros que son muy introvertidos. Se guardan todo, callan todo y sufren en silencio todo. Cuando los hijos ven que como padres hacemos diferencias entre unos y otros, eso produce en sus corazones heridas. Y produce entre los hijos, entre hermanos, digamos, produce divisiones. ¿Amén? Produce problemas, discordias, etc. Esa era una cosa importante que yo dije el día miércoles, que nosotros como padres debemos observar, ¿de acuerdo? A veces uno cataloga a los hijos así: mira, él es la maravilla, este es la oveja negra. Y Dios no está pidiendo que yo diga que aquel que se porta súper mal, yo diga, no, ese es un angelito. Dios no me pide eso. Pero muchas veces yo premio al que se porta bien y solamente castigo al que se porta mal. Ya, ¿sabes que a ti te voy a regalar una polera y a ti te portaste mal, no te regalo nada? Bueno, ¿y no tienen ambos la necesidad de vestirse? De eso sin mencionar que nuestros castigos de repente tenemos una creatividad para buscar castigos, hermano. ¿Cierto? Ya, a él le gusta jugar a la pelota, no va más a jugar a la pelota, que es lo único bueno que hace en la vida. Y se lo quitamos para tratar de corregir algo que está mal. Yo no quiero cambiar lo bueno, yo debo reforzar lo bueno. Lo que quiero cambiar es lo que está mal. Déjalo que vaya a jugar mal a la pelota. ¿Me dejo entender? ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, hay mucho que decir sobre este tema, otro día hablaremos más. Pero nosotros pudimos entender que Jacob, el padre de José, también llamado Israel, ¿cierto? Jacob o Israel, él malcrió a su hijo. Malcrió a José. Y a raíz de ello dijimos que los padres que malcrían a sus hijos, o hijas por cierto, estoy hablando genéricamente, sufren al igual que sus hijos que son malcriados. Los padres sufrimos cuando malcriamos
tanto como sufren nuestros hijos malcriados por nosotros mismos. Y Jacob malcrió a José. Y vimos algunas de las causas. Primero, la Biblia dice, no lo vamos a leer para no volver atrás, pero les recomiendo ver la predicación del miércoles. Está en el internet, nuestro hermano ya la subió. Pero dijimos por la palabra que Jacob tuvo a José en su vejez. Es decir, que Jacob, más que el padre de José, lo crió como un nieto, como un abuelo cría a su nieto. ¿Y cómo crían los abuelos? Ok, ocupemos esta palabra. Los abuelos son por definición consentidores. Esa es la palabra. Yo no sé si la palabra correcta es malcriar, ¿de acuerdo? Pero sí son consentidores. Lo que eres, yo se lo doy. Tú te enfermas toda la semana diciéndole, no se toca, no se toca, lo que está ahí no se toca. Llega a la casa el abuelo y la abuela y tú lo ves que está saltando arriba de esa mesa. ¿Verdad? Es un ejemplo, me dicen por ahí que no. Cada cual sabe si es verdad o no para su propia vida. ¿De acuerdo? El tema es que los abuelos por definición son consentidores. Y no hay nada de malo en ellos. Si los padres crían y los abuelos malcrían. ¿Ok? No tenemos problemas para entender eso. Jacob tuvo a su hijo José en la vejez y podemos decir con toda propiedad que él no lo crió como un padre a un hijo, sino como un abuelo a un nieto. ¿Se entiende? Ese es el punto número uno. Segundo, le dio a José, él tenía 11 hermanos, además de hermanas, pero le dio a José una ropa especial. José tenía una túnica de color, y los hermanos, 2 por 1 en la ropa persa, ¿no? Sí, pero no era americana, ¿cierto? A él le compraban, o le hacían en este caso, ¿no? Le hacían una túnica hermosa, vistosa, que él podía pasar perfectamente apercibido por cualquier lugar. Todos sabían, ese es José, el de la túnica de colores es José, ¿verdad? Los hermanos no. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa preferencia? Uno legítimamente podría preguntar, ¿verdad? También José era el brazo derecho de Jacob. Hijo, anda a ver qué están haciendo tus hermanos. Y dice la Biblia que José le informaba a su padre la mala fama de ellos. Papá, te cuento, mis hermanos están haciendo esto, no están trabajando. Papá. Ah, José, muchas gracias. Entonces, resumiendo, entre ellos había un trato especial, ¿sí o no? Y cuando tú tratas de manera especial a una persona, esa persona termina creyendo que es especial. Si tú a un niño le dices, tú eres tonto y eres re tonto, al final tú le dices, oye usted, yo soy tonto. ¿Pero por qué dice eso? Es que mi mamá, mi papá, todos dicen que yo soy tonto. Tú terminas creyendo. Si a ti te tratan de manera especial, tú terminas creyendo que eres especial. Y tus relaciones las enfrentas con esa mirada, con ese pensamiento. Qué importante es lo que uno piensa. Bueno, sigamos. Este trato especial y preferencial que Jacob le daba a su hijo José por sobre sus hermanos generó malos sentimientos, odio, envidia entre José y sus hermanos. Y esto dividió su casa, la casa de Jacob, y trajo mucha amargura para todos. Mira qué nefasto puede ser, hermano, el que uno haga diferencia entre un hijo y otro. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ese era el primer punto, ¿verdad? El segundo punto que yo toqué era que debemos aprender a guardar ciertas cosas para nosotros mismos, porque hablar de más nos mete en... ¿Te has metido en problemas por hablar de más? Uno dice, ¿para qué había hablado? ¿En qué momento abrí la boca? ¿Quién me mandó? ¿Te ha pasado, verdad? Ok, son la misma naturaleza opera, ¿verdad? En todos nosotros. Debemos cuidarnos, hermanos. Por hablar de más, nos metemos en problemas que si nos hubiéramos callado,
podríamos haber evitado, ¿cierto? José, hermanos, recibió sueños del Señor. Él recibió 2 sueños de Dios. Yo hablé con detalle de eso, ¿verdad? Y en ambos sueños había un factor común. Él era exaltado por sobre sus hermanos. Y él, sin que nadie se lo pida, le contaba: hoy anoche soñé. Y los hermanos, que ya no lo querían mucho, ¿verdad?, más encima en su sueño eran desplazados, imagínate. Ahora el tema es que esos sueños no eran de José. Esos sueños eran del Señor. ¿De acuerdo? El problema era que esos sueños Dios no se los mostraba a los hermanos de José, sino eran para José. ¿Cuántas veces alguien te contó un sueño que fue una verdadera maldición para ti? ¿Cuántas veces alguien te vio muerto? Vio tus hijos muertos, vio tu familia pobre, en la ruina, te vio a ti que se te iba la mitad de la iglesia, te vio que se morían tus primos, tu abuelito. Mira, Job era un cuento chistoso al lado de lo que te veían a ti en esos sueños. Y te maldijeron la vida. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y tú ni siquiera les preguntaste. Tú ni siquiera le dijiste: hermanos, alguien tiene un sueño, Dios me mostró que Él le había mostrado un sueño a alguien. Así actuaría Dios, fíjate. O temerosamente una persona preguntaría: Señor, ¿lo que tú me acabas de mostrar es para que yo lo comparta o es para mí? Yo voy a compartir por si acaso, ¿no? ¿Cuántos se están entendiendo? Debemos tener mucho cuidado con los sueños, con las revelaciones, con las visiones, porque tú, hermano querido, sin desearlo puedes maldecirle la vida a alguien. A mí me han contado una de sueños. No te cuento. Que no han traído ninguna edificación a nuestras vidas. Incluso si es que me voy a morir, ¿para qué le dirían a mi esposa eso? ¿Para que llore antes de tiempo? Se va a morir un hijo tuyo, yo lo vi muerto, estaba ahí, lo vi en el féretro. ¿Para qué? ¿Para que yo comience a llorar antes de que esté allí? ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué ganas de reprenderlos con la mano empuñada, hermanos! Gente que anda diciendo: soñé, soñé. Nadie te preguntó. Guárdate. Si es de Dios, Él te va a revelar a quién se lo cuentas, a quién se lo compartes. Y si Él no te lo dice, tú te lo guardas, porque tal vez no fue el Señor, tal vez fue Telepizza. Así es. Tal vez fue los porotos con, no sé, que comiste la noche anterior y que no te dejaron dormir y empezaste a pensar cosas. ¿Me dejo entender, hermanos? Hay que tener tanto, pero tanto cuidado. Y eso es lo que José no aprendió. Dios le reveló sueños a él. Si Dios quisiera que los hermanos supieran los sueños, ¿a quién cree que Dios le hubiera mostrado los sueños? Los hermanos se hubieran llegado todos al otro día: oye, José, te cuento, soñé contigo. No me digas, yo también. Y así los 11. Oye, yo también. ¿Sabes que todos soñamos contigo? ¿Qué soñaste? Mira, yo soñé que José se exaltaba sobre nosotros. Yo soñé lo mismo. Si Dios hubiera querido que los hermanos supieran, Dios le muestra los sueños a ellos. ¿Pero a quién se lo mostró? ¿Para qué le mostró a José? Para que José supiera hacia dónde Dios lo estaba tratando de llevar. ¿Tenían un propósito esos sueños? Sí. ¿Para quién? Para él. Él debía, como María, guardar esas cosas en su corazón. Tal vez haberlo compartido con alguien muy íntimo, su padre quizás. Papá, ¿sabes qué? Pero eso de tirarlo así en medio de todo el mundo no edificó para nada, no edificó a nadie. Lo único que produjo fue más dolor, ¿verdad? Tristeza. Los hermanos que ya no le tenían mucha buena, al final terminaron aborreciéndolo. Amén. Eso fue con el primer sueño. Con el segundo fue peor, porque ahí hasta el papá ya se exaltó, porque en el segundo sueño no solo eran los manojos que ataban, sino que era el sol, la luna y las 11 estrellas. El que lee entienda, ¿cierto? Oye, yo soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí.
Y ahí hasta el papá dijo, hey, para un momento, ¿qué pasa? A ver, ¿acaso yo y tu mamá vamos a venir a...? Dice que el padre lo reprendió. ¿Ok? ¿Ese sueño venía de José? No, era de Dios. ¿Pero era para que José se lo compartiera a la gente? No, era para él. Amén. ¿Cuántos dicen, hoy día yo aprendo? Hoy día yo aprendo. No voy a andar contando los sueños a menos que Dios me diga, Gabriel, compártese. Gabriel, dile a la iglesia. Hay veces donde el Señor palabra me ha entregado cosas para la iglesia y me ha dicho, todavía no. ¿Son conscientes de eso ustedes, sí o no? Y de repente se me ha dicho, ahora es el momento. Porque Dios para todo tiene un buen momento. ¿De acuerdo? Entonces debemos aprender a ser prudentes, porque incluso José llegó a ser tildado de soñador por sus propios hermanos. Él los compartió sus sueños con quien no debía, lo que acrecentó las distancias. Y ambos, tanto José como su padre Jacob, contribuyeron a que la relación entre José y sus hermanos fuera de mal en peor. Y aquí terminamos, en la semana pasada, el miércoles, hasta el punto que los hermanos conspiraron, ¿para qué? O sea, la molestia se transformó en rabia, la rabia en odio, el odio se convirtió con la envidia en finalmente un instinto, un deseo de querer deshacerse de él. Así fue alimentada ese mal sentimiento. Partió con una idea, con una molestia. Debemos tener cuidado de qué alimentamos en nuestro interior. Pero en medio de todo esto, hermanos, Dios tenía un plan. En medio de todo esto, Dios había planeado hacer algo con José, pero obviamente José no estaba preparado para ese plan. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? ¿Qué tuvo que hacer el Señor? No le quedó más alternativa que procesar a José. ¿Usted entiende lo que es procesar? Hacerlo atravesar por un proceso. Y ese proceso iba a dejar a José en óptimas condiciones para servir al propósito del Señor. ¿Qué debía cambiar en José? Y aquí estamos en terreno nuevo. ¿Qué debía cambiar en José? ¿De qué estamos hablando? Él debía ser transformado. ¿Dónde? En su interior, en su mente, en su corazón, en su pensamiento. ¿De acuerdo? Porque el propósito de Dios era grande. ¿Cuál era el plan de Dios? José iba a ser, ¿qué cosa? El segundo a bordo. El segundo en importancia, el primer ministro de Egipto, después del faraón. Imagínense qué cargo, ¿verdad? Y Dios podía tener a un hombre así, con un carácter de un muchacho consentido. Imagínate. La gente consentida es gente caprichosa. Imagínate, el propósito de Dios era llevar a José allí para el tiempo de la gran hambre que iba a haber sobre la tierra. Imagínate que José fuera caprichoso o llegara ahí consentido. Él hubiera simplemente dicho, ¿sabes qué? Eres feo, no te voy a dar comida. Chao. No me saludaste bien, te vas. Amén. Dios tenía que trabajar en el interior de José. Muy bien. Dios necesitaba poner en él un corazón compasivo, sensible a la necesidad de los demás, y un tipo caprichoso no encajaba en ese perfil para nada. Los patrones de conducta, hermanos, las maneras de ver la vida son las cosas que Dios quería cambiar en José, y para eso él atravesaría durísimos procesos. Dios tenía que quebrar. ¿Usted sabe lo que es quebrar? Quebrar los patrones de pensamiento y conducta en José. Y ese viaje que él realizó desde su lugar natal hasta Egipto sería la mejor escuela de Dios para lograr ese cambio. El trato fue drástico porque el cambio que Dios necesitaba hacer en José era también drástico. Yo quiero pedirles que ustedes atesoren esto que les voy a decir, hermanos. Aprendámoslo si es que no lo sabíamos. Escúchelo, por favor. El trato de Dios
El proceso por el cual Dios nos haga atravesar siempre es proporcional al propósito que Dios tiene. ¿Me escuchó? El trato de Dios en nuestras vidas siempre está en directa relación con el propósito que Dios tiene. Y de allí, hermanos, el trato es más fuerte en algunos que en otros. Es más fuerte en unas áreas de la vida que en otras áreas de la vida. No todos tenemos las mismas fortalezas o debilidades. ¿Te has dado cuenta? Sin embargo, Dios desea que todos lleguemos a la misma estatura, que es un varón como Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la idea de Dios es moldear nuestro carácter y llevarnos a una total dependencia de Él. Total dependencia de Él. Cambiarnos, o sea, producir esto en nosotros es un trabajo duro para Dios a veces. No es que sea difícil, sino que es duro porque Él sabe que tenemos que ser tratados. Pero lo es mucho más duro para nosotros, ¿verdad? Porque finalmente somos nosotros los que estamos siendo procesados. ¿Por qué ese trato es duro? La respuesta es bastante simple. Porque nosotros muchas veces somos reticentes. ¿Sabe lo que es ser reticente? No somos dados a dejarnos cambiar. Nos gusta como somos, aunque seamos algo que Dios no desea. Nos gusta como somos, nos acostumbramos a ser así. ¿Cuántas personas tú le dices, hermano, pero usted ha leído que la Biblia dice esto? Pero yo soy así. Yo desde chiquitito soy así. A mí me criaron así. A mí me enseñaron así. Es que usted no sabe lo que yo viví. Es que a mí me pasaron muchas cosas y yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Decía una canción mundana, ¿verdad? Hermanos, hay muchos cristianos que tienen ese eslogan en su vida y que ya no debería funcionar. Porque en Cristo somos o no somos una nueva criatura. Amén. Sí, Señor. ¿Qué? La Biblia no dice que somos nuevas criaturas para que suene bonito. Lo dice porque en verdad es lo que Dios está haciendo de nosotros. Una nueva creación en Cristo. No conformándome a lo que yo era o a lo que a mí me gustaba hacer, sino a lo que Dios está tratando de poner en mí. Y esa es la guerra espiritual. Esa es la lucha, ese es el trabajo. La guerra espiritual es que yo era soberbio y era altivo y no sabía pedir perdón. La guerra espiritual empieza cuando Dios me dice, tú tienes que aprender a pedir perdón, tienes que agachar el moñito, Gabriel, y tienes que callar la boca a veces en vez de defenderte como solías hacerlo. Ahí está la lucha espiritual, porque todo mi ser quiere patalear, enojar, gritar, tirar las sillas, pero Dios me ha enseñado que yo debo callar y decir, perdón. Y todo mi ser interior dice, ¡ah! ¿Es así o no es así? Esa es la lucha espiritual. La lucha espiritual no es ir a agarrar potestades a la esquina. Es re fácil agarrar lo que no se ve. ¿Sí o no? Ya, lo atamos. Está atada la potestad. No, Dios quiere que nos hagamos cargo de nosotros primero. ¿Cierto? Y ese es nuestro gran desafío. A mí me cuesta mi carácter, ¿a ti no te cuesta? Amén. Ahora yo veo avances en mi vida y seguramente tú en la tuya. Antes mi carácter simplemente me dominaba y aunque yo estuviera equivocado, estoy hablando de antes de conocer a Jesús, y aunque yo estuviera equivocado, yo seguía adelante porque yo era Gabriel y era orgulloso. Ahora en cuanto yo cometo el error, el Señor me dice, te equivocaste. Y si yo me dejo mover por Dios, yo voy a ir y le voy a decir, Carlos, perdóname. Me equivoqué. O si Carlos viene a mí, yo era orgulloso, y Carlos se equivocó y me pide perdón. Y digo, no, yo no te pienso perdonar porque lo que me hiciste es imperdonable. Carlos, olvídate, sí, ya pasó, ya fue, no te preocupes, no hay drama entre nosotros. ¿Entienden? ¿Quién es ese cambio? Dios lo hace. Dios lo hace. Eso no significa que tú hagas vista gorda de las cosas. Me dejo entender. Pero Dios está tratando de trabajar dentro de nosotros. Dígame que no es lo más difícil. Cambiarse la ropa no es complicado. Cambiar nuestro interior es lo que cuesta.
¿verdad? Y estamos en eso, ¿verdad que estamos en eso? Ay, Señor. Entonces cuesta ese cambio porque nosotros no nos dejamos cambiar. Nosotros nos resistimos al cambio. En vez de alimentar el cambio, alimentamos la estructura que ya estaba consolidada, que es la que Dios necesita quebrar. Y hermanos, te pregunto, ¿y si Dios tiene un plan? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Saulo cuando lo iba persiguiendo Saulo? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es. Para ti es duro darte cosas, golpearte contra una punta, contra un aguijón. Le dijo, te estás haciendo daño. A mí no me estás haciendo daño, Saulo. Tú te estás haciendo daño, ¿verdad? ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Quebrar eso, ¿verdad? Así que, ciego. ¿Ah? Él tenía claro dónde iba. Voy a tomar prisioneros a los cristianos que siguen y que adoran a este tal Jesús del camino, ¿verdad? Y de repente Saulo está ciego, hermanos. Tuvo que quebrar algo, ¿no? ¿Qué tal si Dios tuviera que dejarnos ciegos? Yo lo dije hace un tiempo, Saulo quedó ciego para poder ver. Gloria al Señor. A veces nuestras enfermedades, hermanos, no todas son del diablo, no todas vienen de Dios, pero a veces Dios usa las enfermedades para decir, siéntate y me vas a escuchar. Porque mientras estamos sanitos y vigorosos, corremos para casa. Y dijo, ya Señor, más rato, espérate el domingo. Y el domingo te surgió otra cosa, Señor, el otro domingo. Y se pasan las semanas, los meses, los años. Llega un momento en que Dios dice, ahora me vas a escuchar. Tiene cáncer, Señor. Está enfermo el pulmón. Tiene un tumor, tiene esto, tiene una serie de cosas. Y vamos a ver si no escuchamos al Señor entonces. Es más, es cuando nosotros decimos, Señor, ¿te gustaría que conversemos ahora? Sabiamente, ¿verdad? Dios a veces usa eso para quebrar. Hay gente que tiene independencia económica, tiene plata, hace lo que quiere. Yo puedo ir aquí, puedo ir allá, puedo comprar, puedo salir, puedo comer, puedo esto, puedo todo. Y de repente Dios te corta. Y ya no tienes para salir, comprar, ir, comer y hacer. Y eso nos vuelve más dependientes, ¿o no? A veces el Señor tiene que hacerlo porque si no, no escuchamos. Seguimos con nuestros planes adelante. No, yo tengo planes. Y esos planes le pueden hacer un grueso favor al diablo y un terrible favor a Dios. Pero a veces Dios tiene que sentarnos y nos dice, vamos a ver si sin plata vaya a salir ahora. ¿Es así o no es así? Y por raro que parezca, es el amor de Dios. Que de otra manera, no es la primera opción. Como digo, Él dice, hijo, Gabriel, quiero hablar contigo, Gabriel, y uno está ocupado. El Señor nos hace una conferencia rápidamente. Eso fue lo que le pasó a José. Dios tenía un plan con José. ¿Están entendiendo? Y ese plan iba, sí o sí iba. De hecho, fíjate que José es curioso, hermano. Yo anoté un par de ideas. Mientras que en algunas áreas de nuestra vida el Señor solo necesita complementar, o sea, ya está, pero Él necesita complementar. Amén. Hay otras áreas en nuestra vida donde Dios necesita totalmente recambiar, ser un reemplazo de lo que hay por algo nuevo. Estoy hablando de áreas de nuestra vida. ¿Me dejo entender? Bueno. Y cambiar pensamientos que nos han gobernado por años, ¿será fácil? No, no es fácil. No es fácil. Porque la fuerza de la costumbre nos lleva, ¿cierto? Nos lleva a actuar como solemos actuar. José debió vivir los siguientes procesos. Escucha un poquito. De ser mimado a ser
abandonado. ¿Cómo estaba en la cárcel? ¿Cómo estaba en esa cisterna? Lo fueron a botar los hermanos, ¿sí o no? Lo fueron a botar, hermano. Que tus hermanos te vayan a botar es terrible. Tus malos hermanos, ¿sabes que los tienes tan aburridos? A una cisterna. No tenía agua la cisterna. Un hermano dijo, oye, no podemos hacer esto, ¿cierto? Rubén recapacitó y hizo un gran favor a sus hermanos, entre paréntesis. No podemos, es nuestro hermano, ¿cómo lo vamos a matar? Los otros estaban decididos. Fue abandonado. Luego, cuando está en la casa de Potifar, él se portó impecable, ¿cierto? Pero por causa de la mujer de Potifar, ¿dónde fue a parar? Abandonado otra vez en la casa. O sea, de ser el regalón, el consentido, Dios tuvo que llevarlo a ser el abandonado. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dígame. ¿Qué diría una persona que no entiende cómo Dios trabaja? Diría, uy, qué malo es el Señor. ¿Cómo? No, yo sabía que Dios era malo. Pero Dios estaba preparándolo. Amén. Dios estaba preparando a José porque José tenía un plan. Perdón, Dios tenía un plan con José. Luego de ser el preferido, el que tenía una túnica de colores, el que estaba al lado del papá, el que le soplaba la mala fama de los hermanos a su padre, de ser el preferido, el favorito, pasó a ser el postergado. Él se encontró en la cárcel con dos oficiales del faraón, ¿sí o no? Con un copero y con un panadero, ¿cierto? Y cuando Faraón se le ocurrió llamar al copero, el copero salió, el panadero también salió, uno a restitución, el otro a muerte, ¿cierto? ¿Y qué hicieron con José? ¿Lo dejaron ahí? ¿Fue postergado o no fue postergado? Sí, fue postergado en la cárcel aún, postergado. No solo eso, hermanos, de haber sido tenido muy presente, pasó a ser olvidado. ¿Por qué? Porque el copero del rey, en vez de acordarse de él cuando el rey lo llamó, se olvidó. Pasó tiempo antes de que el faraón tuviera sus sueños y el copero recordara que José interpretaba los sueños. ¿Me entienden? Todo eso, ¿qué fue? Fue un proceso de Dios. Fue un trato del Señor. Hermano, tal vez tú estás viviendo un proceso así. Si no lo has vivido, yo te profetizo que lo vas a vivir. No te vas a poder escapar. No te vas a escapar. No, es que yo me porto bien. Todo lo vamos a vivir. Repito, en algunos va a ser menos drástico que en otros, porque en algunos solamente va a ser complementar cosas, mientras que en otros va a ser un completo cambio. Dios va a volcar las mesas de tu vida, va a azotar las cuerdas para poder poner su voluntad. Amén. Pero tú debes saber que lo que el Señor está haciendo es para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Amén. Te damos gracias, Señor. Amén. 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 Y por eso no hay que desmayar. ¿Tú crees que José no tuvo millones de razones para desmayar? Seguro que en la cárcel el diablo le decía, ¿y dónde están tus sueños? Te vayas a morir en la cárcel, aquí solo, botado. Mire que el sol, la luna, las estrellas. ¿No es así el enemigo? ¿No nos habla de esa manera el diablo a la mente? Pero no, el propósito era firme, era del Señor. Lo que tenía que ocurrir era que José fuera totalmente quebrado. ¿Me siguen, verdad? De ser un tipo especial en su familia, pasó a ser un preso. Ay, Señor. Ay, Señor. Todo lo que él tuvo que vivir, todo lo que Dios tuvo que derribar en él, el Señor tuvo que derribar. Dios como Padre tuvo que derribar en José todo lo que Jacob como padre había mal edificado. Yo me recuerdo que he escuchado más de una vez, tu hermano debe saber,
a las personas que trabajan en construcción, dicen, es mejor hacer algo nuevo que arreglar algo viejo. Me lo han dicho. A mí una persona me hizo un trabajo y me dejó botado y nadie quería retomar ese trabajo. Yo lo pasé muy mal por eso. No, me decían, no, pues yo no sé lo que el hombre tenía en mente cuando hizo esto, cuando hizo lo otro. Yo les decía a las personas que llevaba para que lo vieran, les decía, pero mi plan era este, pero él estaba haciendo su propio plan, caballero. Claro, cuando tú no sabes, la gente hace lo que quiere contigo. Finalmente, un hombre se compadeció por la gracia del Señor y terminó ese trabajo, pero me dijo, voy a hacer una excepción solo porque me da pena, me dijo. Hermano, mi casa no tenía baño. ¿Alguien puede vivir en una casa sin baño? La ventana del baño era una puerta abierta a la calle, no había puerta. El hombre me dijo, me da pena, usted tiene 2 hijas, mi esposa que estaba poco tiempo operada, me da pena, me dijo, yo le voy a arreglar esto, pero yo no hago esto. Yo aprendí ese día que a los que trabajan en construcción no les gusta arreglar. Me dejo entender, bueno, Dios tuvo que romper, tuvo que arreglar el mal trabajo que había hecho Jacob. Qué malo fue que consintiera a José. ¿Me dejo entender? ¿Alcanzas a ver que Dios tuvo que quebrar todo lo que Jacob consintió? Si Jacob lo hubiera educado como debía, el corazón de José, que no era malo, hubiese sido mucho más justo. Pero a él lo habían mal criado. Ok. Y hay personas a las que les cuesta un montón con el Señor porque no dejan que el Señor trabaje en sus vidas. Tú no eres así, ¿verdad, iglesia? Yo quiero que Dios haga conmigo todo lo que tenga que hacer. ¿Ok? Todo lo que tenga que hacer. Bueno, quiero leer para poder terminar. Dice, por tanto, esto después que José le cuenta, Faraón le cuenta su sueño a José, y José le hace la interpretación. Le dice que las 7 vacas y las 7 espigas representan básicamente 7 años, ¿cierto? De abundancia, seguidos de 7 años de escasez, de hambre, ¿no? Y José le recomienda esto a Faraón. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. ¿Cómo era la recomendación que le da José? Que se consiga una persona prudente y... Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Habrá estado pensando en él? No. Con toda seguridad no estaba pensando en él. Porque esto es exactamente lo que él no era, pero que el Señor logró en él. Bendito sea Dios. Cuando él fue vendido por sus hermanos, él no era ni prudente ni sabio. Era imprudente e insensato. ¿Cómo contarle a sus hermanos que él iba a reinar? ¿Verdad? Yo estoy seguro que José no está pensando en él. Él está ahí en la cárcel, ese es su norte. No tiene mayor aspiración, ya no hay mayor destino para él. Pero Dios siempre tiene un destino. Él tiene una puerta abierta. No importa lo oscuro, no importa lo encerrado que nos sentamos, Dios siempre tiene una puerta abierta para nosotros. Provéase de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte, o sea, aparte un quinto, ¿verdad?, de la porción. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Sigamos. Fíjate que acá le está diciendo José cómo hacer las cosas. ¿Ok? Bien.
El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, aleluya, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Dime si Dios no puede cambiar. ¿Por qué fue llevado a Egipto? Por ser un hombre así. Pero ahora él está delante de Faraón después del quiebre, después del trato de Dios. Vamos a ver un detalle importante antes de concluir ahora que aparece en el versículo. Pero ¿sabes qué? Ahora Faraón, que no tiene idea de su pasado, ve al hombre presente. ¿Cuántos dicen, Dios no me va a juzgar por mi pasado? Él me mira hoy, Él quiere mi hoy. A Dios no le interesa de dónde vienes. Si tú te arrepentiste, pediste perdón, Él ya te perdonó. Él quiere tu hoy día. Amén. Tu hoy, eso es lo que le importa al Señor. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? O sea, con estas cualidades, en quien esté el Espíritu de Dios. Además, sigamos. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio. Aleluya, hermano. ¿Sabe que yo leo eso y me da una esperanza? Porque Dios puede hacer de mí un hombre sabio y prudente. Lo puede hacer de cada uno de nosotros. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿Dios sabía eso? ¿Jacob lo sabía? ¿José lo sabía? ¿Los hermanos lo sabían? Ni Faraón lo sabía. Pero Dios, que sabe todas las cosas, se lo mostró en sueños a José. Muchos años antes. Fueron años, van a ver cuántos. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué autoridad, ¿verdad? Vamos, hermano. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, señal de autoridad. ¿Cómo se delega la autoridad? ¿Verdad? Para que la gente supiera que esa autoridad venía de Faraón, Faraón quitó su anillo y lo puso en la mano de José. Lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Esa es la transformación. Él fue vendido como nada. Ni ropas tenía porque su ropa la despedazaron, su túnica de colores. Me dejo entender. Todo eso fue deshecho por sus hermanos. Él llegó en condiciones paupérrimas a Egipto. Pero mira lo que ha hecho Dios ahora con él. Dios lo ha bendecido. Él ha soportado la humillación y Dios ahora lo ha exaltado. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Yo no sé si José a esta altura del partido habrá dicho, Señor, esto es lo que tú me mostraste. Este es tu sueño, Dios. Este es el sueño del que tú me hablaste. Tú me exaltabas en ese sueño. ¿Me entienden? Tal vez a esta altura del partido de la historia él se habrá dado cuenta de eso. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti, mira qué autoridad, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Un poquito más así. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Este era el detalle importante. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Queda un versículo más que quiero mostrarles. Pero hermanos, la Biblia dice, comienza a contar la historia de José cuando este muchacho tenía 17 años. En ese momento fue cuando él fue vendido por sus hermanos, abandonado. ¿Cuántos años pasaron? Fueron 13 largos años. Yo quiero decirte algo a ti, hermano, hermana, hoy.
A veces nosotros pasamos un día malo y queremos tirar la toalla. A veces pasamos una semana mala y decimos, ¿dónde está Dios? A veces pasamos un mes malo y queremos apartarnos de la iglesia. José pasó 13 largos años viviendo el propósito, el trato del Señor, la preparación de Dios. Tú tienes que guardar en tu corazón hoy día que hay periodos de tiempo en los que el Señor está quebrando lo que no quisiera ver en nosotros. Lo está rompiendo para que lo que Él tiene pueda llegar a nosotros. ¿Cuántos lo entendieron, hermanos? Por favor, no me digas quiero tirar la toalla, pastores, que me ha ido mal. ¿Recuerdan José? A los 17 años fue vendido por sus hermanos. A los 30 años fue exaltado por Faraón. Él vivió 13 años de proceso. Y en ese proceso vivió muchas cosas. No solo fue injustamente llevado lejos de su tierra y de su familia, sino que cuando él fue comprado por Potifar y estuvo en su casa y le era fiel a Potifar, porque hay que decir esto en favor de José. El problema de José no eran sus capacidades. Las capacidades de José, ¿de quién venían? Venían del Señor. Dios estaba o no estaba con José. Donde era puesto José, Dios lo prosperaba. En la cárcel, en la casa de Potifar, donde estuviera. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios iba con él. Lo que Dios estaba tratando no eran las capacidades de José, era el corazón de José. Era esa mentalidad, ¿cuántos lo entendieron? Era esa mentalidad de niño consentido, de mimado, que no le servía. Dios necesitaba un hombre maduro, sólido, compasivo, que no buscara su bien, que mirara el bien de todos. Y bendito sea el Señor, Dios tuvo ese hombre en José. Aleluya. No me vuelvas a decir nunca más a mí, es que no creo que Dios lo haga conmigo. Tal vez le tome años al Señor, va a depender de ti. No tienen que pasar 13 años. Tú puedes esperar que en el momento en el que Dios te dijo, tú ahí, en ese momento, Señor, yo ahora trabajo por ese cambio. No tienen que pasar 13 años. La semana pasada Claudia enseñó un error que duró 40 años, ¿verdad? Pero un error no debiera durar 40 años. Tú puedes en el día, en el acto, puedes decir, no más, esta fue la última vez, yo ahora cambio, yo ahora aprendí, Señor, y esto no me va a volver a pasar, no voy a tropezar con esta piedra otra vez. Terminemos, mira lo que dice. En aquellos 7 años de la tierra, la tierra produjo. ¿Sabes lo que el Espíritu de Dios me hacía ver acá? Dios quiere que tú sepas esto. Que la prosperidad venía de la mano de José. Escucha esto. José llegó a la casa de Potifar y la Biblia dice, y Dios prosperó la casa de Potifar. José fue echado injustamente a la cárcel y ahí lo pusieron como jefe en la cárcel. Y él empezó a trabajar, a hacer lo correcto en la cárcel. Y Dios estaba con José. Y todo lo que José hizo en la cárcel, prosperó. Ahora Dios sabía, sí, Dios es muy bueno. Aleluya. Dios sabía que venía un hambre. Y necesitaba al hombre correcto, al hombre indicado. Y a la persona que tuviera la bendición de Dios. Y no es casualidad que justamente cuando el faraón lo pone con su anillo, autorizándolo, dice... abundancia, la tierra produjo a montones, porque Dios tenía al hombre correcto en ese lugar, al hombre que tenía la bendición de prosperar. ¿Lo entiendes? Hay gente así en el reino de Dios. Tenemos que entenderlo. Dios no hace excepción de personas, nos ama a todos, pero no todos tocan la guitarra. No todos cantan, no todos son buenos para escribir en el computador.
No todos tienen buen oído, no todos tienen capacidad artística. ¿Me entiendes? No todos son, no todos son sensibles al arte. Dios le ha dado a cada uno algo. Y dentro de su iglesia, dentro de su reino, hay gente a la cual Dios le ha dado ciertas bendiciones. José tenía la bendición de la prosperidad. Donde quiera que él iba, él prosperaba. Lo que él tocaba era prosperado. Y no es casualidad. ¿Cuántos se dan cuenta que no es casualidad? Justamente en el momento en el que él es puesto allí, dice, en aquellos 7 años estaban profetizados por Dios, pero eso no ocurrió hasta que Dios tuvo al hombre correcto en el lugar correcto. Quiero que te pongas de pie, iglesia.